El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Poeta nacida en Toledo, Antioquia, maestra licenciada de periodista por el Ministerio de Educación, luchadora y defensora de los derechos humanos y de la educación. Su poesía denuncia, grita y evoca. Cofundadora de la Asociación de Mujeres Poetas de Antioquia, también escritora, sindicalista y una luchadora por el derecho al voto femenino. Hoy habla la experiencia de Mara Agudelo Álvarez. Doña Mara, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Qué gusto tenerla en nuestro programa, de verdad. Muchas gracias. Yo lo veo y me agrada mucho escuchar a la experiencia. Pues nos alegra mucho. Doña Mara, usted nació en Toledo, en el norte de Antioquia. Papá, mamá, 3 hijos, y 3 hermanos, hombres, sí. ¿cierto? 3 hombres, hermanitos. Y yo una única mujer. Sí. ¿Cómo transcurre esos primeros años de su infancia? ¿Cómo transcurrieron? Normal. No éramos ni clase alta ni clase baja, éramos clase media y creo que continuamos en esa clase, Yasmín. Y todo normal, un hogar muy en paz. No tengo ningún recuerdo de algún regaño, algún castigo, no, ni del uno ni del otro. ¿Sus hermanos mayores, menores? Me querían mucho. ¿Eran mayores o menores que usted? Mayores 2. Sí. Y el menor que era el que yo tenía cargado en ese fatal Día de Madres. ¿Cómo es Toledo? Los paisajes, me imagino que han sido motivo de Toledo inspiración para muchas de sus Toledo poesías. tiene una zona rural muy linda y muy importante. Y tiene los climas, el pueblo es más bien húmedo, pero en la parte norte tiene mucho frío, que eso le sirve para determinadas, ¿cómo te digo?, alimentación campesina, que es tan importante. Y la parte baja, linda, con el río San Andrés, y va como a 1 kilómetro a encontrarse con el Cauca, que es donde tenemos Pescadero y Ituango. Los paisajes deben ser hermosos. Son muy lindos, los paisajes son muy lindos, el pueblito es pequeño, pero es muy, muy cordial. Se ha distinguido porque la gente es muy amable. Es un pueblo pequeño. Es un pueblo pequeño. Sus padres se llamaban Jesús María y Celsa Julia. Y Celsa Julia. ¿Qué les aprendió a ellos? ¿Cuáles fueron sus mayores enseñanzas? Yo creo que el ejemplo que me dieron, yo no recuerdo una discusión, yo no recuerdo un regaño, había como mucha paz. Ejemplo en valores. Muchos valores, yo creo que eran valores familiares que se quedan para toda la vida. Doña Celsa Julia era directora de Cultura. De Cultura en el municipio. Dirigía el teatro parroquial, porque era como el que dominaba la parte religiosa del pueblo, era como la que mandaba en esa época. Y usted la acompañaba desde muy pequeña en esas actividades. Yo acompañaba a mamá, y cuando mamá por cualquier circunstancia o papá quería quedarse conmigo, entonces papá se ponía muy pinchado porque la muchachita cantaba y declamaba. ¿Sí? ¿Y cuántos años tenía más o menos? Pues que yo recuerde, aún no sabía hablar bien cuando canté La Violetera de Sarita Montiel. Pero entonces aprende todas estas artes, por decirlo de alguna manera, estando al lado de su madre. Todo este medio de la cultura, del arte. Al lado de mamá. ¿Y se escondía en el teatro, en alguna de las sillas? Yo, pues al fin y al cabo, era tan ocupadita, yo aprovechaba para esconderme debajo de los muebles y me aprendía todo el Parlamento. Sí. Y luego hacía lo mismo cuando iban a hacer la presentación, y no solo que desarrollé una muy buena memoria, sino que les ayudaba mucho cuando se equivocaban. Eso sí lo recuerdo muy bien. Usted afirma que desde que aprendió a caminar se iba además para la escuela. ¿Cómo Ese fue deseo eso? tan inmenso de cultura, sí, de aprender. Entonces no me podían dar clase porque no había kinder, no había maternal, sino que los niños habían llegado a aprender a leer y escribir, a mí no me tocaba.
Entonces me despachaban con confites o con lo que pudieran con tal de que me fuera. Pero como la escuela de niños quedaba tan cerca, me iba para allá y en esa me pasaba la mañana. ¿Pero era la escuela de niños, niños o también de niñas? Niños. Niños, niños. Niños, niños y niñas, niñas. ¿Y qué le decían cuando se iba para la de los niños? Exacto, la niña de doña Celsa, hay que tener paciencia. La niña de doña Celsa. De doña así se llamaba Celsa. su mamá. Bueno, y además desde muy pequeña usted escribía poesía, pero rompía sus versos por inseguridad. Ya era adolescente, Sí. pero yo era muy inconforme, ¿Por mucho, qué? mucho. No quedaba contenta. Yo los quemaba muy tranquila y en una de esas iba a quemar la casa cural, porque yo ya vivía con mi tutor, que era hermano de mamá. Y él tuvo que salir del confesionario y volar a decir que qué estaba pasando y era que yo estaba quemando mis poemas. ¿Y de qué hablaban esos poemas? Yo no recuerdo, seguramente de amor, porque en esa adolescencia uno siempre está enamorado y los muchachos enamorados de una y uno sin saber con quién quedarse. Bueno, escribía poemas en esa época, pero rompía esos poemas porque no estaba conforme. Sin embargo, su papá la ponía a recitar también Porque sabía delante de los amigos. fragmenticos ajenos que me enseñaba mamá. Eso sí no lo recuerdo muy bien. ¿Y de quiénes? No sé. ¿De qué autores? No lo recuerdo. recuerda. No me queda fácil. Eso sí recuerdo que les cantaba y les declamaba y les recitaba. Sí. Esa palabra declamación entró muy Recitar. tarde. Como si en esa Recitar. época se decía recitar. Recitar. Se decía recitar. Sí, declamar no aparecía por ninguna parte. ¿Y qué recuerda de esos recitales delante de los amigos de su papá? ¿Cómo Ah, no, eran? que me llenaban de confites, de besos, de ternura. Eso sí lo recuerdo. Eso era lo que ganaba. Eso era lo que ganaba, confites Y por besos. supuesto, el cariño de la gente. Y el cariño de la gente, porque yo siempre, eso sí lo tengo muy en cuenta, que mucho afecto. Usted mencionaba ahorita un incidente muy triste en su vida. Usted queda huérfana de madre muy, muy niña. Tenía más o menos que 7, 8 años de edad cuando ocurrió un Por ahí accidente. unos 7, 8 años de edad, era Día de Madres, en el pueblito no había pararrayos. Mi hermanito mayor estaba declamándole a las madres muertas lo que mamá le había enseñado y lo acompañaba mi hermanito segundo. Yo me quedé cuidando el bebé, seguramente para que mamá pudiera hacer los destinitos del hogar. Y entonces, en seco, sin lluvia, sin tempestad, dicen los mayores que era una centella, yo no sé mucho de esto, y cuando yo le iba a contar a la mamá la lluvia de oro que cayó junto a mis pies, mamá ya estaba calcinada totalmente por el rayo. Usted era muy pequeñita. Muy pequeña. Es entonces cuando Mara Agudelo se la llevan a un corregimiento, tengo entendido que se llama La Merced, en el municipio de Liborina, junto con sus 3 hermanitos, pero fueron momentos muy difíciles. ¿Por qué? Eso lo veremos después de la siguiente pausa. Habla la experiencia de Mara Agudelo Álvarez. Yo nunca declamaba a los míos, yo declamaba a Jorge Robledo Ortiz, que también fue mi amigo, a Barba Jacob, a quien admiro muchísimo, a Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Alguna vez también declamé a Ho Chi Minh. ¿Y Borges tal vez también le gustaba? No, Neruda, sí. A Borges me gustaba leerlo, pero no declamarlo. Neruda sí me llegaba muchísimo me llegaba Neruda por el mensaje social. Yo aprovechaba para esconderme debajo de los muebles y me aprendía todo el Parlamento. Sí. Y luego hacía lo mismo cuando iban a hacer la presentación y no solo que desarrollé una muy buena memoria, sino que les ayudaba mucho cuando se equivocaban. Habla de la experiencia de Mara Agudelo Álvarez, poeta. Doña Mara, antes de ir a la pausa estábamos hablando de una experiencia que no fue muy fácil cuando muere su madre. A sus 3 hermanitos y a usted los llevan para La Merced en el municipio de Liborina, pero fueron momentos muy difíciles. ¿Por qué? Muy difíciles porque perdimos a papá. También. Claro, porque el hermano de mamá, sacerdote, alzó con nosotros sin pedirle permiso a papá y no volvimos a saber. Hasta el año que papá fue a visitarnos y fue más doloroso saber que habían escondido el pequeño para que papá no se lo fuera a llevar. O sea, se los lleva sin permiso. ¿Cuántos años duraron ustedes sin ver a su papá?
un año que fue a papá a vernos, pero el niño no pudo verlo. Y eso era demasiado duro para nosotros 4. Para nosotros 3, mis 2 hermanos y yo. ¿Con quién vivían? En con la el casa sacerdote. cural con el señor cura, el hermano de mamá. ¿Y estudiaban o no? ¿Los dejaban estudiar? ¿Asistir Sí, a la escuela, a las aulas de sí, clase? estudiamos y repetimos todos los años posibles porque no había sino hasta segundo. Entonces primero y segundo, hasta... Pero ¿cómo así? ¿Repetían entonces esos 2 grados y no avanzaban más por la época? El primero no se repetía. Ujú. Eso fue en el 38. Sí. El segundo se repetía y se repetía y se repetía, era que no había más. Y no lo dejaban a uno en la casa, entonces una no dejaba dar clases, eso era una pesadilla. Y era la época en que la maestra pegaba y pegaba con regla. En su trayectoria, doña Mara, hay diversas facetas. Una de ellas es precisamente como actriz de teatro. Supongo que esa vena artística también viene desde la época en que asistía con su Esa madre. vena viene de niña, Yasmín, viene desde niña y heredada de mamá. ¿Y qué personaje recuerda que haya interpretado? Recuerdo el niño mártir, la madre loca, eran unas como muy, ¿qué diría yo? Muy al gusto del señor cura o de mamá, era como lo que se usaba. Me parece haber oído, es que no se me escapa, palabra hay que problema. mi memoria no recoge mucho. Pero la memoria sí recoge mucho porque miren este regalo tan maravilloso que acaba de publicar. Es muy reciente este libro. Este libro salió a finales de en el junio. mes de junio, ¿cierto? Y a finales de junio apenas se está entregando. Son epigramas, Epigramas. poemas cortos. Sí, lo que pasa es que yo he notado en el mundo cultural de Medellín que desde hace algunos años vienen enfermos, verdaderamente enfermos por el haiku. Sí. ¿El qué? Haiku o haikai. Y es una escuela zen de los monjes japoneses y no sé por qué me ha gustado un poquito llevar la contraria. Y dije yo, ¿y por qué tengo que hacer haiku para complacer a toda la barra cultural de Medellín? Porque no hago epigramas o silogismos, que son muy parecidos. Sí. Entonces ahí tiene 50, en el libro que tiene en las manos, tiene 50 epigramas, un homenaje a la rosa, por eso se cierra el libro con 2 poemas a la rosa. Otra de las experiencias muy bonitas, cambiando un poquito de tema, ocurrió cuando usted fue llamada por la Secretaría de Educación Departamental. ¿Qué hizo allí y qué año era? Cuando ¿En qué año fui fue? llamada, yo creo que es fácil, ¿cómo era que llamaba el secretario? Ay, se me escapa en este momento. No importa los nombres, doña Mara. Me mandó Hablemos un llamar poquito y de le esa dije yo, experiencia. doctora, a la orden, y me dijo, le tengo un contrato. Pero no era Jorge Montoya. No, al contrario, Jorge iría conmigo. Sí. Yo moderaba el foro y él respondía a las preguntas del público luego de mi recital. Sí. Así era el programa. Ay, qué lástima que se me escape en este momento el nombre del secretario de Educación. No hay ningún problema. Y Lo importante me es dijo- hablar me de esa dijo- experiencia tan maravillosa que yo usted tuvo allí. declamaba a los poetas de América y, ¿por qué no del mundo? Todos los que me llegaran algún mensaje, yo los declamaba. Pero me dijo, es con una condición, doña Mara, sus poemas. ¿Y cuántos tenía en ese entonces? Muchos. Ya suyos. Pero yo nunca declamaba los míos. Yo declamaba a Jorge Robledo Ortiz, que también fue mi amigo, a Barba Jacob, a quien admiro muchísimo, a Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Neruda. Alguna vez también declamé a Ho Chi Minh. ¿Y Borges tal vez también le gustaba? No, Neruda, sí. a Borges me gustaba leerlo, pero no declamarlo. Neruda sí me llegaba muchísimo, muchísimo me llegaba Neruda por el mensaje social. ¿Y en qué se inspiran sus poesías? Sobre todo en esa angustia social. El campesino, por ejemplo. El campesino me ha producido poemas que han gustado muchísimo. La desigualdad, el desequilibrio, la injusticia. Usted funda un medio, una revista cultural que se llamaba Voces. Voces. La tuve 10 años, la obsequiaba, me daban avisos algunos amigos, inclusive el gobierno me colaboraba. La revista era gratuita. Y yo sentía mucho placer en obsequiarla. ¿Y qué hacía en Voces? ¿De qué era este proyecto?
Voces era un periódico cultural, pero la gente le decía la revista de Mara. ¿La revista de qué? De Mara. De Mara. De Mara, la revista de Mara. Y así era conocida en Medellín. Así era conocida en el mundo cultural. Y aunque comentaba el quehacer político, etcétera, de la ciudad, siempre hacía énfasis en la parte cultural. Era lo que más me interesaba. En 1957 vota por primera vez Mara Agudelo Álvarez, pero nos va a contar esa historia y esa experiencia y lo que significó para usted votar por primera vez después de la siguiente pausa. Yo había sido líder política en el pueblito donde me crié y yo era la que dirigía la campaña de los 10.000 campesinos que debían votar. Entonces eso para mí era un orgullo saber que ahora yo participaba como los hombres en un derecho que se había demorado bastante. Muy difíciles porque perdimos a papá. También. Claro, porque el hermano de mamá, sacerdote, alzó con nosotros sin pedirle permiso a papá y no volvimos a saber hasta el año que papá fue a visitarnos y fue más doloroso saber que habían escondido el pequeño para que papá no se lo fuera a llevar. Habla la experiencia de Mara Agudelo Álvarez, poeta, licenciada en periodismo también por el Ministerio de Educación y acaba de publicar su más reciente libro del cual nos va a leer ahora una de sus Con mucho cariño, poesías. Doña Mara, antes de ir a la pausa decíamos, o hablábamos más bien acerca del voto. Usted vota por primera vez en el año 1957, en una época muy difícil además. ¿Qué significó para usted? Para mí era demasiado importante porque yo había sido líder política en el pueblito donde me crié y yo era la que dirigía la campaña de los 10.000 campesinos que debían votar. Entonces eso para mí era un orgullo saber que ahora yo participaba como los hombres en un derecho que se había demorado bastante. Bien, podemos leer este dice El Rosal. ¿Necesitan las gafas o no? Creo que lo sé, Yasmín. El Rosal. Sí. Bueno, señora. En el homenaje que me hicieron hace poco, con el libro anterior, me llenaron de rosas, porque saben que adoro las rosas. Y fueron motivo y si de es roja, inspiración, me encanta. además. Entonces llego a la casa y sin darme cuenta ni cómo ni por qué, antes de dormirme escribí lo que usted me pide que lea. Bueno. Porque en el libro anterior decía quien tuviera un rosal. Entonces me llenaron de rosas y dije, ya tengo mi rosal. Y cuando muera, yo misma regaré sobre su suelo mis cenizas y brotarán 1000 pétalos de rosa carmesí con sus espinas para protegerlo. Gracias a la amistad tengo un rosal. Gracias, qué bonito. Yo lo veo. Doña Mara, una de sus grandes alegrías, usted misma lo expresa, es haber logrado reunir a cientos de mujeres en una cita con la poesía. ¿Cómo fue eso? La idea fue de Luisa Aguilar, que adora el encuentro de Roldanillo y nunca falta. Y no fue tan fácil aceptarle la idea porque no queríamos mujeres solas. Hacíamos una tertulia en mi casa, 4 poetas, y Beatriz Eugenia y yo queríamos que fuera mixta. Al final le aceptamos a Luisa porque era un remedio de Roldanillo. Reunir las mujeres de Antioquia, 125 municipios, cada año en Medellín, con su poesía, la que nos enviara a la Secretaría de Cultura o la Casa de la Cultura y el señor alcalde. De manera que más de 150 mujeres estuvieron en el encuentro. Eso estuvo muy lindo. Un logro muy grande. 10 años lo logramos tener. Actualmente usted forma parte de la Unión de Ciudadanas de Hace Colombia. muchos años. ¿Y qué hacen? Y todavía, aún, forma parte de esta Unión de Ciudadanas. La Unión de Ciudadanas de Colombia siempre está pendiente de
desarrollar en la mujer las capacidades que necesita para dirigir el país. Y lo que me llevó allá fue un truco que yo necesitaba, que no me fueran a preguntar ni religión ni política. Sí. Y todavía estamos así, no me han preguntado ni religión ni política, llevo como 30 años. Entonces eso fue lo que más me enamoró. Volvamos al tema de sus publicaciones, de sus libros. Este es el más reciente, que se llama Rosas al Viento. Usted nos contaba, surge, pues, se inspira en tantas rosas que ha recibido y que además es su flor tantas favorita. rosas que me han dado en homenajes. Hay otras publicaciones, Tropel de Quejas en el año 1967, Sobre la piel de América en el año 1995 y su autobiografía. Mi autobiografía fue en momentos muy difíciles, Yasmín. ¿Por qué? 1987, donde nos estaban matando en cada esquina. Es decir, muchas veces yo veía que me estrujaban y era uno de los de Pablo Escobar sacando el revólver para asesinar a alguien. Entonces yo solo tenía que resguardarme un poco, porque era una época muy, muy difícil en Medellín. Y cuando mataron al presidente del sindicato, después llegaron a matar a Héctor Abad, a Leonardo, y yo quedé entre esos 3 cadáveres. Eso fue duro. ¿Qué otros momentos describen sus poesías? Esas situaciones que le ha tocado Ahí vivir. fue cuando quise escribir la autobiografía, porque yo sentía la metralleta, así como se la descargaron a Leonardo, la sentía yo también en mi costado. Y dije yo que quiero como decir algunas cosas, mejor será empezar a escribir. Yo creía que me iban a matar. Y era la mejor sí forma de estuve hacerlo. muy cercana, sí estuve muy cercana. Sí. Yo tuve que esconderme con el permiso de la rectora unos 15 días no en mi casa, a ver si calmaba a los que me buscaban para matarme. Y encontró en sus poesías, en sus escritos, esa forma de expresarse. Y yo creo que sí, yo creo que toda esa angustia que ha sufrido nuestro pueblo, digo nuestro pueblo, pero lo creo tan grande porque es América entera. Y ahí está en mi poesía, está América entera. ¿Cuántos libros, cuántas publicaciones? 14 con el que tiene usted en sus manos. Con este. ¿Quién le hizo el diseño? Que además es hermoso. Yo solamente le pedí a Olga Lucía Echeverri que si quería encargarse del libro, y le di más o menos el tamaño, el resto es de ella, el resto es de Olga Lucía Echeverri Gómez. Esto es parte de ese legado tan maravilloso que usted nos ha regalado en vida, de toda esa experiencia que ha sumado en toda su trayectoria como licenciada en periodismo, como poeta, como una mujer líder que ha trabajado de forma incansable por los derechos de los trabajadores, por los derechos humanos. ¿Cuál es el mayor legado que usted quiere darle a nuestra sociedad, no solamente a Antioquia, sino a Colombia? Lo que yo he tratado de hacer, Yasmín, mucho amor, mucha comprensión y ayuda, en lo que se pueda ayudarle a los otros, en lo que se pueda. No negarnos cuando nos pidan un favor si podemos hacerlo, me parece que es nuestro deber. Y eso sería lo que yo le dejaría a la gente. Que no odie, que no maldiga, que ame, que sirva. ¿Cree que ha ayudado a la gente desde su poesía, desde lo que escribe? La gente quiere mi poesía. ¿Será que habré ayudado algo? Seguramente, doña Mara. Gracias, Yasmín. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Habla la Experiencia. Fue con todo cariño y los deseo a ustedes muchos éxitos, porque la labor que vienen desarrollando hace muchos años y que yo la sigo a través de Teleantioquia es formidable. Gracias, doña Formidable. Mara. Felicitaciones también a ustedes. Palabras que son un honor para nosotros. Y gracias por este regalo Con tan todo maravilloso cariño, de la vida. Con todo cariño el libro, que a veces me da hasta pena decir libro. Es un libro, téngalo por seguro, es un libro y lo voy a llevar con mucho cariño y lo voy a leer con mucho cariño. Hoy habló la experiencia de Mara Agudelo Álvarez. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto. Hasta pronto. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.